El caso es que en 1764, el virrey accedió a la petición de Arroyo y gestionó frente a Carlos III la creación de una academia de anatomía en el Hospital de Indios. En 1768, llegó el decreto real que instituía la Real Academia de Anatomía Práctica de México, en la cual se mandaba que funcionara en todo como los Reales Colegios de Cirugía de Cádiz y Barcelona. Su primer director fue enviado de España. Se trataba nada menos que de Andrés Montaner y Virgil, cirujano de la clase de los primeros de la Armada Española. Y como su ayudante, llegó el médico y cirujano Manuel Moreno, quien venía del Colegio de Cádiz. La academia, al igual que sus promotoras gaditana y catalana, dependería directamente del rey, quedando fuera de la jurisdicción de la Real Universidad y del protomedicato. Montaner y Virgil llegó acompañado de los planos para la construcción de 2 anfiteatros, uno público, en el cual se harían las demostraciones abiertas, y otro llamado secreto, destinado a realizar en él las preparaciones que preceden a la demostración. De acuerdo a estos planos que trae Andrés Montaner, se había planeado en realidad 2 anfiteatros. Por un lado, un anfiteatro que se denominó público, en el cual se harían las demostraciones anatómicas para que todo el mundo, estudiantes de medicina, personajes importantes y demás, pudieran asistir y ver estas disecciones. También se había contemplado la idea de un anfiteatro que llamaron secreto, de acuerdo al castellano de la época, que no quería decir otra cosa más que era el lugar donde se hacían las preparaciones de los cadáveres para después pasarlos al público y que se pudieran hacer estas demostraciones. En realidad era un sitio de trabajo. Tanto el virrey como el protomedicato hicieron grandes esfuerzos por desconocer a Andrés Montaner y de imponer en el cargo de director a Domingo Ruzzi, quien era el cirujano interino del hospital. Pretextaban que ni Montaner ni Moreno, su ayudante, tenían los títulos de cirujanos mayores del hospital. Esto provocó que la Academia de Anatomía tardara 10 meses más en entrar en funciones. Los estatutos fueron copiados de los colegios de Cádiz y Barcelona. Sin embargo, esto generó una larga discusión entre las autoridades novohispanas y la Corte Real durante 15 años. A pesar de ello, las lecciones no se interrumpieron. Además de la anatomía, se enseñaban la moderna fisiología, operaciones y clínica quirúrgica. Los alumnos podían portar el uniforme militar y, en cierta forma, recibir las prebendas correspondientes al gremio. La relación directa de la academia con el ejército del rey obligó a sus miembros a estar del lado del rey durante la Guerra de Independencia. Al finalizar esta, los miembros del colegio fueron trasladados a Tacubaya, donde juraron lealtad al ejército trigarante y a la independencia. El nombre de Real Colegio de Cirugía fue cambiado por el de Escuela Nacional de Cirugía, la cual fue cerrada en 1833, cuando se unifica la enseñanza quirúrgica con la médica, en el establecimiento de ciencias médicas. Las publicaciones médicas novohispanas. A pesar de que la Inquisición respondió al espíritu ilustrado con la prohibición de ciertas obras, entre las que destacan los nombres de Voltaire y de Rousseau, los libros médicos de Sydenham, Willis, Boerhaave, Hoffmann, Stahl, von Haller, Cullen, Van Siren y Boissier de Savage llegaron a la Nueva España y estuvieron presentes en las bibliotecas personales de médicos como José Ignacio Bartolache y de otros ilustrados criollos novohispanos. No es difícil imaginar que en las primeras décadas del XVIII, en la Nueva España se produjeron muchas discusiones en torno a los 2 grandes maestros de la teoría humoral, Hipócrates y Galeno. En ellas, los más progresistas defenderían desde una supuesta modernidad la figura del médico de Cos, frente al de Pérgamo, que ahora era visto como el representante del antiguo escolasticismo. En la Nueva España, las publicaciones médicas de estos primeros años son escasas, siendo las más representativas el Florilegio medicinal de todas las enfermedades, escrito por el jesuita Juan de Steineffer en 1712. Además, se pueden sumar a ellas más de 160 tesis y alguno que otro folleto, y el Cursus Médicos Mexicanos, publicado por Joseph Salgado en el año de 1727. Este libro fue capital
en cierto sentido, es un libro de divulgación. Su autor, Juan de Steinhofer, o Steinhofer, es un jesuita, originario de Bohemia, que viene a México, se instala aquí y va a trabajar en las misiones jesuíticas del noroeste. Los jesuitas en este momento toman, en cierta forma, el relevo de los franciscanos para atender médicamente a los grupos que catequizan y estas misiones de avanzada que van civilizando áreas que eran de indios chichimecas, es decir, de indios salvajes. Entonces, él hace su libro y lo hace en forma de un breviario en donde trata de todas las enfermedades por orden alfabético. A cada enfermedad le pone su santo patrono, alguien que fue curado de esa enfermedad, alguien que sabía cómo curar de la enfermedad, en fin, cada una tiene su santo, una oración para su santo, como era lógico, pero también utiliza los remedios, no solo los que se prescribían en España o en la capital, sino también remedios locales. En ese sentido es muy importante. Es un manual para gentes que no eran médicos y que podían practicar la medicina en áreas muy alejadas de los centros de población. También es un manual que les permitía utilizar plantas de la localidad. La difusión fue espléndida. No solo se usó en el noroeste de México, se utilizó como texto en los Andes, en Bolivia, hemos encontrado en Perú y hemos encontrado restos y rastros de páginas completas utilizados en el norte de Argentina y en el norte de Chile. O sea, realmente los jesuitas de Paraguay también lo utilizan. Realmente tuvo una importancia a nivel continental. Después, en el siglo XIX, hay 4 o 5 ediciones más. O sea, la medicina popular, cuando ya no se sigue haciendo ciencia en ese mismo sentido, lo toma y lo sigue utilizando, señal de que servía. Juan de Steinhofer expone en este libro, desde la visión de un fraile, los conocimientos más elementales para la supervivencia en regiones muy distantes. Cada entrada del libro comienza con el nombre del santo protector de la enfermedad en cuestión, seguido de una definición de la enfermedad. En algunos casos, se citan las causas y ciertas variedades clínicas, y se cierra cada apartado con el tratamiento de la misma. Es interesante hacer notar que Juan de Steinhofer no duda en incluir la terapéutica novohispana que considera efectiva. Así, por ejemplo, contra el dolor indica el peyote, o para el tratamiento de las heridas, el empleo del bálsamo del maguey. Entre los autores médicos a los cuales hace referencia Steinhofer a lo largo de su tratado, podemos citar desde luego a Hipócrates y a Galeno, a Areteo de Capadocia y a un Villanueva, quien probablemente no sea otro que el valenciano Arnau de Villanova. Este libro, publicado en 1727, su autor, Marcos Joseph Salgado, era el profesor de prima de medicina, es decir, el principal profesor de medicina en la facultad en esos momentos. Y escribe un libro para texto moderno en una universidad que se está renovando, que está abriendo sus puertas a los últimos conocimientos que se habían logrado en Europa, de una manera que corresponde a la ilustración, en este caso ilustración médica. ¿Qué es lo que se incluye aquí? Se incluyen las grandes novedades. La teoría de la circulación de la sangre, que había dado Harvey ya bastantes años antes, pero que no había llegado a Nueva España oficialmente. Las teorías anatómicas, parte de la clínica de lo que se utilizaba en la Universidad de Leiden, la consideración de sustancias químicas en el funcionamiento del organismo. Ya no se habla de 4 humores, sino de más de 20 sustancias, entre las que están el quilo, la saliva, las sustancias digestivas del estómago, no se conocía todavía como jugo gástrico, y grandes descubrimientos anatómicos. Por ejemplo, se cita ahí por primera vez en la literatura en el Nuevo Mundo el descubrimiento del esfínter de Oddi, hecho por este anatomista danés en los últimos años del siglo XVII. En síntesis, es la entrada con un texto propio, hecho en la misma Facultad de Medicina de la Universidad Mexicana, a la ilustración médica. Por otro lado, se percibe en él, desde el título de la obra, un cierto espíritu nacionalista que prefigura a los ilustrados criollos. Un periodo de mucho interés en el que destacan una pléyade de escritores, pensadores y médicos criollos. Es el que abarca los años comprendidos entre el 1770 y el 1790. Pues es justo entonces cuando el pensamiento ilustrado llega a su máxima expresión en tierras novohispanas.